Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias a Hasbleili y al CTA por esta invitación. Me invitaron desde finales del año pasado a participar como a coordinar o a liderar este pedazo de este gran evento que se titula Comunidad Científica. Y pues quiero contarles que lo que yo les voy a hablar no es una cuestión epistemológica de lo que es comunidad científica, más bien lo que voy a presentar son algunos conceptos, algunas ideas que creo que son importantes para que vivamos el concepto de comunidad científica en la universidad y para incitarlos a todos y para que nos preguntemos si estamos haciendo, si estamos construyendo o si somos partes de comunidades científicas nacionales e internacionales. Ustedes ven ahí un eslogan que va a estar en todas las diapositivas, atrévete a enredarte. Esto surgió cuando estábamos simplemente preparando esto y en determinado momento dijimos, sí, hay que hacer que se atrevan a enredarse, a trabajar en red, y pues nos gustó y por eso lo pusimos ahí y se lo añadimos también a todos la plantilla que nos enviaron del CTA para esta presentación. Entonces, lo primero que quiero hacer es dar unos conceptos básicos sobre comunidad científica. Seguramente todos ustedes lo saben, pero pues quiero digamos, enfatizar en ellos. Entonces hablemos de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Ya sea que sea científica, académica o una comunidad social, pero en todo caso implica un grupo de individuos, obviamente, pero tienen que estar relacionados y tienen que estar interactuando. Y no solamente relacionados e interactuando, sino que tienen que tener elementos y objetivos en común. Y obviamente una comunidad puede tener subcomunidades. En general, para esto de comunidad científica, como lo pongo en la parte de abajo de esta diapositiva, ¿no me funciona el mouse o sí? Ok. Es difícil trazar límites o fronteras o tamaños o decir qué tan grande puede ser una comunidad científica, puesto que estamos en un mundo globalizado, un mundo interconectado, donde realmente nada puede ser hecho en aislamiento. Por eso una comunidad puede ser pues tan grande como la pensemos o mucho más pequeña, pero siempre teniendo claro la idea de que no hay esas fronteras, siempre estamos comunicándonos. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, pues excusan, doy un ejemplo muy mío, que soy parte de la comunidad de ciencias marinas, de pronto, de Colombia. Pero también es posible que yo esté siendo parte de una subcomunidad más pequeña que trabaja específicamente con arrecifes coralinos o con enfermedades de peces de cultivo. Entonces, pues en ese sentido no hay límites, no hay fronteras. Y cuando hablamos de comunidad científica, en términos de lo científico, pues ¿qué queremos decir? Aquello que genera, comunidades que generan conocimiento científico para algo, ¿cierto? Para resolver problemas, para generar oportunidades. Ese conocimiento se obtiene a través de un proceso que todos conocemos, que es la investigación científica, que se hace mediante observaciones, experimentaciones, razonamientos y en todo, digamos, sobre la naturaleza, sobre los seres que la componen, sobre los seres humanos, sobre los fenómenos, sobre las leyes que los rigen. Entonces, esa investigación científica, los resultados de esta investigación pues nos lleva a generar lo que se llama el conocimiento científico. Y ese conjunto de conocimientos científicos sobre algo pues es lo que podemos en determinado momento decir que esa es la ciencia sobre los arrecifes coralinos. Obviamente los términos también no tienen fronteras. A veces confundimos hacer ciencia con hacer investigación, no sé realmente si es una confusión o no, se pueden utilizar y pues todos entendemos a qué nos referimos. En todo caso, la ciencia, la investigación científica, permite al hombre encontrar explicaciones y respuestas a fenómenos, a preguntas. Y esta búsqueda continua va generando nuevas cosas que muchas veces echan para atrás lo que ya se creía que era así, pero en todo caso así es como va avanzando el proceso del conocimiento. He puesto la palabra innovación en cursiva porque pues es parte de lo científico. Desde el conocimiento científico, desde la investigación científica y tecnológica se genera innovación, pero no toda la innovación y no siempre que escuchamos hablar de innovación en el mundo se deriva de investigación científica, ¿cierto?
La innovación puede estar en una planta en una fábrica de vestidos donde deciden hacer un diseño un poco diferente y eso es innovación, pero es posible que eso no haya surgido de investigación científica. Sin embargo, muchas cosas que son innovadoras, que son patentadas, obviamente se generan de investigación científica, de investigación tecnológica. Las comunidades científicas y su entorno. No estamos solos, obviamente, estamos rodeados de un entorno que de alguna manera podríamos pensar que también es parte de esa comunidad, es necesaria. En primer lugar, pues está, o no en primer lugar, no, esto no tiene un orden, está la sociedad civil, o sea, las personas, el común de las gentes que no son científicos, pero que demandan un conocimiento, que interactúan, que responden. Está también todo el mundo o todo ese círculo de la propiedad intelectual, de las instituciones que otorgan derechos de autor, que otorgan patentes, eso es algo clave actualmente en la comunidad científica, no podemos desconocer que eso es parte primordial de nuestro entorno, ya sea que generemos productos tangibles, que los patentemos o que lo que generemos sean libros o artículos, en fin, el mundo de la propiedad intelectual es muy importante de tener en cuenta para las comunidades científicas. Obviamente las empresas, todo el sector industrial, porque demandan conocimiento y también muchas veces generan conocimiento ellas mismas, entonces son parte muy importante del entorno de las comunidades científicas y en algunos casos pueden ser parte en sí misma de las comunidades científicas. Las entidades que dictan política de ciencia, tecnología e innovación es algo que no podemos desconocer porque en el marco de la política y de lo que ellas generan, pues se tiene que mover la comunidad científica y es una relación que va en doble vía. Las comunidades mirando lo que generan estas entidades, pero también las entidades mirando lo que está haciendo la comunidad científica para retroalimentar sus políticas. Obviamente también, ¿está el mouse por ahí o no? Así. Las agencias financiadoras de ciencia y tecnología. Sin agencias financiadoras, pues no podría existir la comunidad científica o estaría muy limitada. Y entonces también tenemos que interactuar con esas agencias. Y las editoriales, aquí pongo pues que son las que producen los libros y las revistas, donde está condensado, donde está plasmado el conocimiento científico que generan las comunidades. Como todos sabemos, y es un lema bien conocido, investigación que no se publica no existe. Por lo tanto, este mundo de las editoriales pues es clave para las comunidades científicas. Tenemos también unos actores, aquí quise mencionar algunos, pues en primer lugar, obviamente los investigadores, pero también importantísimos los estudiantes, porque los estudiantes son los que van a garantizar que esa comunidad permanezca, ¿cierto? Entonces, pues los estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, son claves, actores de la comunidad científica. Las instituciones, toda la gama de instituciones, algunas de las cuales ya están inmersas en algunos de esos que les mostré del entorno, y de nuevo pues los demandantes y los usuarios, los que piden investigación y los que utilizan la investigación. Entonces, hablemos de algunos conceptos o actitudes subyacentes a el término comunidad científica, para que yo pueda decir que yo puedo ser parte de una comunidad científica. En primer lugar, yo resaltaría la curiosidad, o sea, estar en una comunidad científica implica, o para yo poder llegar a ser parte de una comunidad científica, implica que yo haya tenido curiosidad de conocer, o sea, el mundo que veo y que me rodea me despierta preguntas y por eso me cuestiono y comienzo a hacer preguntas que pueden ser desde muy generales, pero ya cuando voy a comenzar un proceso formal de investigación tienen que ser ya un poco más aterrizadas y más concisas para poder garantizar que a través del proceso llego a algún resultado. Ese cuestionamiento tiene implícito en sí un escepticismo, ¿cierto? Porque es muy bueno el no creer tan fácilmente lo que ya me dicen, incluso lo que me dicen ya publicaciones o libros, yo tengo que ser escéptica. Y si estoy siendo curiosa y cuestionándome, tengo que decir, bueno, ¿realmente esto es así o podría ser de otra manera? Tengo que tener en cuenta que estamos en un mundo en el que el aislamiento no es posible, ni el aislamiento entre las personas, ni entre los campos del conocimiento, ni entre las disciplinas, ni entre los tipos de instituciones. Por eso,
puse aquí la inter, la multi y la transdisciplinariedad. Y no voy a detenerme aquí a definir cada uno de ellos porque de pronto me corchan, porque siempre que uno lee qué es lo inter, lo trans, lo multi, se enreda, se confunde. El hecho es que son un poquito diferentes, uno es como por encima de todo, el otro es que yo aporto un poquito, en fin, pero inclusive imprimí algo por si alguien me pregunta y me corchan, pero mejor que no me pregunten. Sepan y tengan eso en cuenta y léanlo y ustedes mismos estudienlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la apertura, una apertura de mente, siempre, eso tiene mucho que ver con estar cuestionándome, con estar escéptica, pero esa apertura no solamente a los temas y a las preguntas propiamente de investigación o que me van a llevar a hacer investigación, sino apertura a las personas, apertura a otras comunidades, apertura a hablar con un empresario, si yo soy una bióloga, apertura a hablar con un administrador, o sea, todo eso se requiere para poder estar inmersa en una comunidad científica. Algo muy importante, lo que tengo aquí como más allá de lo local, o sea, lo que tiende al universalismo. Y en esto me voy a detener un poquito más. Al decir que más allá de lo local es más allá de lo local, incluso tengo que pasar a lo regional, a lo nacional, a lo global. Pero esto no es solo en las temáticas, es también en la comunicación con los otros, es en el colegaje que establezco con otros, es en las fuentes de financiación a las cuales accedo. Y esto pues debe manifestarse obviamente de alguna manera. Es muy común y todavía lo vemos en el país, que yo planteo un proyecto de investigación con una pregunta y creo que es una pregunta novedosa o que nadie lo sabe, pero muchas veces en las evaluaciones de pares vemos que resulta que eso ya en la China o en París ya se ha trabajado, posiblemente no con una comunidad igual o con un objeto de estudio igual al que tenemos aquí, pero sí muchos de esos conceptos que ya existen y de esas respuestas que se han dado podrían ser aplicables aquí. Entonces, cuando yo escojo una pregunta y cuando yo quiero investigar, yo debo garantizar a través de esa lectura profunda de lo que existe, a través de esa comunicación con otros, que realmente estoy haciendo una contribución que trasciende lo local, que trasciende la comunidad. Eso no significa que yo no pueda buscar respuestas concretas a problemas de aquí, pero en eso que yo encuentro y en eso que yo hago tengo que poder trascender un poco y contribuir un poco más a lo global, ¿cierto? A realmente crecer el conocimiento, aumentar el conocimiento en esa área del saber. Eso implica, obviamente, pues la novedad. Entonces yo siempre tengo que estar buscando hacer cosas novedosas, hacer cosas originales, tanto si estoy en las ciencias sociales como si estoy en las ciencias básicas, en las ingenierías. Y a partir de esa novedad, obviamente yo puedo esperar generar un impacto, ¿cierto? Un impacto que es algo importante, un impacto que puede ser muy concreto, muy tangible en una sociedad o en un método o en algo para la salud, pero también puede ser el impacto científico, al cual estamos ahorita muy acostumbrados con lo de los factores de impacto, que no es lo único, pero es importante porque si lo que yo investigo está impactando a otros en términos de conocimiento, entonces esas otras personas empiezan a buscar, a hacer otras preguntas, a utilizar lo que yo he hecho y así a generar más y más conocimiento hasta que en determinado momento se logrará pues tener algo nuevo que realmente sea aplicable en algún problema o a generar alguna oportunidad de la sociedad o del mundo. Y el otro concepto que tengo aquí es la ética. La ética es un concepto o una actitud que debe estar siempre subyacente cuando somos partes de una comunidad científica. Y la ética en muchas cosas, la ética en los métodos que aplicamos, en la rigurosidad con que trabajamos, en cómo hacemos los análisis de resultados, en si estamos cumpliendo las regulaciones diferentes que hay para las diferentes disciplinas de cómo hacer investigación, en el respeto a esos sujetos y objetos de investigación con los que estamos trabajando. Si estamos hablando en investigación en salud, pues, o en muchas otras cosas, el consentimiento informado, el que estemos siempre garantizando ese respeto a aquellos que estamos investigando o que estamos utilizando para la investigación y obviamente en propiedad intelectual. Esa ética implica tener ese sentido
de sentir que lo que yo hago está aportando, está contribuyendo de alguna manera para el bien de la sociedad, para la protección de la naturaleza, de los ambientes, pero saber que lo que yo estoy haciendo tiene un objetivo como superior. Entonces, muy relacionado con lo anterior, algunas exigencias para ser parte de esa comunidad científica. En estos tres primeros que tengo acá, estudio, organización, observación, pues no significa que tengan que ir exactamente en ese orden, pero son, digamos, exigencias, son actitudes que yo tengo obviamente que observar, eso es parte del cuestionamiento, parte del escepticismo, es lo que me lleva a las preguntas, pero yo tengo que estudiar mucho, leer no solo lo local, por algo tenemos, y en la universidad hemos hecho tanto énfasis en tener las bases de datos más importantes para que todos puedan leer lo que se hace en el mundo, ¿cierto? Organizarlo, no es simplemente leerlo, nos toca sistematizarlo y organizarlo porque a partir de allí y de esa observación que tenemos podemos comenzar a plantear nuestras preguntas. Y luego, durante la investigación, pues obviamente esa exigencia de la rigurosidad es clave. Por eso, pues aquí la mayoría de los que están aquí son profesores de planta, por eso la exigencia en la rigurosidad de las metodologías en los proyectos de investigación y por eso la evaluación de los pares. No significa que a lo largo de una investigación yo no pueda cambiar esa metodología o no pueda hacerle ajustes, pero sí tengo que garantizar y estar segura de que tengo una rigurosidad para que eso pueda ser replicable y para que cuando lo vaya a publicar o cuando vaya a aplicarlo yo tenga la garantía de que lo que he encontrado sí es correcto. Una exigencia importantísima, la comunicación oral y escrita. Yo tengo que poder hablar en público, también hablar con otros, simplemente con mis pares o con las personas en otros países, pero también tengo que ser capaz de escribir, de divulgarlo, ¿cierto? Y eso está muy ligado con la apertura a la crítica y a ser yo crítica. Entonces tengo que estar dispuesto a que lo que digo públicamente en un escenario o lo que escribo en un artículo que publico o en un libro sea cuestionado, sea, como digo yo, matachineado en rojo y no me tiene que doler, simplemente tengo que ver cómo me enriquece eso para yo mejorar eso que estoy haciendo. Entonces, apertura a la crítica, pero también hacer crítica, ¿cierto? Hacer crítica a esos otros pares nuestros. Nos envían muchas veces cosas para que evaluemos desde otras partes del mundo, desde otras partes del país, y siempre tenemos que estar listos para hacer crítica. Y obviamente el adjetivo siempre para esta crítica es que sea constructiva y respetuosa, ¿cierto? Respetuosa, no irrespetuosa, sino respetuosa. Bueno, y por último aquí, nuestro eslogan, el atreverse a enredarse. Enredarse, o sea, estar en red, comunicarme, conectarme. Y aquí quiero lanzar algunos tips de cómo es esto del enredarme, del networking, y fundamentalmente para eso es que tendremos el taller interactivo que sigue a continuación y que lo dirigirá, no lo veo aquí, Santiago, Santiago Castro, que ahorita les contará de qué se trata. Pero para estar en red, obviamente debo tener elementos comunes por los cuales yo decido comunicarme con alguien, objetivos comunes, acciones conjuntas, escritura conjunta, proyectos conjuntos. No basta decir que yo estoy en red porque participo en una red virtual de correo electrónico, pero yo realmente nunca aporto, sino que tengo que ir a algo más, tengo que hacer cosas en conjunto, acciones, tengo que publicar, tengo que hacer proyectos, tengo que ir a eventos, relacionarme, hablar con la gente. Y tampoco es de cualquier cosa, tengo que prepararme, tengo que tener una claridad de por qué yo puedo ser parte de esta comunidad, de cómo me presento para que lo que yo valgo, lo que yo tengo, lo que yo pueda ofrecer sea recibido, o sea que hay algo que siempre yo debo tener muy claro cómo me voy a presentar ante los demás. Siempre tengo que estar dispuesta también a ayudar y a que me ayuden, tengo que estar dispuesta a escuchar, es posible que yo esté en un congreso, doy una charla sobre X cuestión de biotecnología y de pronto llega un administrador o un economista o un educador a hablarme. Y entonces de pronto yo diría, ay no, qué pereza, yo no tengo nada que hablar. No, es posible que de todos encontremos algo para enriquecer lo que hacemos. Es
posible que no para el resultado concreto de mi estudio del ADN en el laboratorio, pero sino para entender maneras de cómo puedo aplicar esto, de cómo lo puedo utilizar, comercializar. Incluso ya sabemos que muchas disciplinas o áreas del conocimiento diferente pueden tener cosas comunes en sus metodologías y en sus maneras de abordar los problemas. Entonces, de ahí la importancia de siempre estar dispuesta a escuchar, a ceder, a criticar, a dejarme criticar y nunca desechar a nadie en estos eventos, en estos lugares pues donde yo tengo la opción de conocer a otras personas. Aparte de estar en estas comunidades actuando, tenemos también algunas responsabilidades. En primer lugar, pues el formar nuevos científicos, porque si no formáramos nuevos científicos, pues estas comunidades se extinguirían. Entonces, de ahí nuestra responsabilidad de formar desde, no solo desde el pregrado, incluso ya se está viendo la importancia de formar desde los colegios, desde el, ¿cómo se llama esto?, la primaria y el bachillerato, para que se entienda qué es la ciencia, qué es el conocimiento, la investigación científica, cómo interactuar, y pues en un mundo globalizado donde ya todo está conectado, donde nada es un secreto, pues todos están involucrados en esto. Abordar problemas pertinentes. Esto es algo difícil porque siempre la pregunta es ¿pertinente para quién? Pertinente para el investigador, pertinente para la sociedad, pertinente para la empresa. Eso es algo que hay que decidir, que lo mira pues el propio investigador. Seguramente las agencias financiadoras también tienen mucho que ver, quienes están, digamos, dictando o dirigiendo en qué quieren que se presenten propuestas de investigación, pero siempre tenemos que tener esa palabra en nuestra cabeza, o sea, que sea algo pertinente, que no simplemente yo esté haciendo algo que no tengo ni idea. Ahora es posible que es algo muy básico y que yo voy a encontrar en ese momento es el número de, no sé, de genes que hay pero yo, aunque yo no sepa en ese momento para qué lo puedo utilizar, sí tengo que tener en mi cabeza que en el futuro, a partir de investigaciones que hagan otros sobre esto que yo estoy haciendo ahorita, es posible que se llegue a soluciones y a encontrar respuestas en algún ámbito. Dar respuestas, por eso lo tengo ahí, y por eso tengo también lo del impacto tangible. Un impacto que se vea, aunque no sea a corto plazo, yo sí tengo que poder pensarlo e imaginarlo, y esto es algo que cada vez vemos más en todas las agencias financiadoras cuando estamos aplicando para solicitar recursos, es que contemos o digamos cuál va a ser el impacto de lo que vamos a hacer. Y aquí puse pues los objetivos del milenio solo como una manera o una primera aproximación para que veamos esto de la pertinencia, de dar respuestas. No significa que tengamos que hacer todo y además esos objetivos del milenio también son muy generales, pero tiene que ver con todo lo que es resolver problemas de pobreza, de hambre, de salud, educación, de sostenibilidad del agua, de la energía asequible para todos y sostenible, del cambio climático, sostenibilidad de ecosistemas. Entonces, es algo útil también entrar y mirar cómo se desglosan o cómo se explican estos objetivos para ver nosotros cómo podemos insertar un poco nuestras investigaciones en eso. Y con seguridad, si las logramos insertar en eso, las probabilidades de tener, digamos, de que se nos aprueben recursos para la investigación en agencias internacionales, pues va a ser mucho más grande. Aquí quise darles un ejemplo de lo que se está haciendo ahorita en el país tratando de promover, no estoy segura si la motivación para esto de ecosistema científico de Colciencias es generar comunidad científica, pero claramente se aplica. Esta es una iniciativa de Colciencias, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Comercio y de ICETEX. ¿Cuántos de ustedes conocen qué es esto de ecosistema científico? Levanten la mano para saber si... Okay. Bueno, entonces, ecosistema científico es como, no quiero llamarlo solo convocatoria, es algo que lanzaron estas instituciones a finales del año pasado, y es una iniciativa que implica el concepto y la acción de comunidad o subcomunidad científica. Y la idea es que hay unos recursos importantes para financiar estas iniciativas que deben cumplir algunos requerimientos que claramente se enmarcan en lo que es una comunidad científica. Porque la propuesta, que yo no la llamaría un proyecto, sino es un gran programa, tiene que incluir a una red de actores nacionales e internacionales, articulados alrededor de focos estratégicos, focos que
están en ese documento, focos que son dados por Colciencias, el Ministerio, por estas entidades. Y esta red de actores nacionales deben generar conocimiento que pueda ser utilizado en función del desarrollo social y productivo del país. Entonces, es una exigencia que en estas propuestas haya instituciones de educación superior acreditadas, no acreditadas. La función en ese caso de la institución acreditada es apoyar mucho a la no acreditada para que logre acreditarse, para que logre crecer, sobre todo en sus procesos de investigación. Tiene que haber también empresa, centro de investigación y por lo menos una universidad extranjera que esté hasta la posición 500 en el índice de Shanghái. Esta convocatoria o esta iniciativa de estas instituciones va a aportar hasta 20.000 millones de pesos a cada propuesta, pero solamente se financiarán 4 en el año 2017 y 4 en el 2018, o sea, serán en total 8 propuestas. En este momento en la universidad ya algunos grupos están trabajando en alianza con otros en la propuesta, digamos, de estas investigaciones o de estos grandes programas que involucran muchas cosas. La convocatoria, el documento como tal no ha salido, debe salir en este mes. Lo que hay es un documento conceptual que sí salió el año pasado y pues los invito a que lo lean para que es un ejercicio interesante que yo le he dicho a aquellos grupos que están comenzando a trabajar en eso, que no importa también si no somos financiados, todos sabemos que es difícil acceder a los recursos y que hay mucha competencia y que hay universidades pues ya muy maduras que probablemente tendrán más chance, pero el ejercicio de hacer esto también nos facilita y nos faculta para tener cosas para presentar a otras convocatorias internacionales de gran envergadura, como por ejemplo el Horizonte 2020 de la Unión Europea, que es lo que en otros momentos se ha llamado la Comunidad Europea, el Programa Marco de la Unión Europea, donde siempre se exige el trabajo de varios países europeos, por lo menos 3, 2 latinoamericanos, varias universidades, en unos temas muy grandes. Entonces, pienso yo que el trabajar y el prepararnos en algo como esto, pues nos puede ayudar mucho para buscar recursos internacionales, que como todos sabemos es una necesidad. Entonces, en la Universidad de La Sabana, ¿qué tenemos? Digamos, como sustento o como soporte a partir de lo cual podemos y estamos construyendo comunidad y subcomunidades científicas. Tenemos 48 grupos de investigación clasificados por Colciencias, 55 en total, o sea, hay unos que todavía no están clasificados, y tenemos 60 semilleros de investigación de estudiantes de pregrado y maestría fundamentalmente. Tenemos un portafolio de grupos, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, esto está en la página web, lo pueden encontrar en la parte de investigación, y en ese portafolio están las historias de vida de los 48 grupos clasificados, sus líneas de investigación, sus proyectos, sus resultados, y es algo importante que conozcamos lo que están haciendo los otros, y con seguridad van a encontrar cosas importantes para que les puede, digamos, llamar la atención para relacionarse y para conocerlos. Tenemos proyectos de investigación en desarrollo, aproximadamente 300 proyectos en este momento, y como todos saben, todos los años se financian proyectos de investigación, o sea, proyectos que idealmente ojalá tuvieran actores o investigadores no solamente de una facultad y no solamente un investigador, claramente no queremos proyectos unipersonales, ¿cierto?, sino proyectos con más personas de sus mismas unidades académicas, pero también ojalá de otras unidades. Tenemos unas políticas y unos incentivos para publicar, y en las facultades hay apoyo para la participación en estos eventos que son claves para esto de hacer red, para enredarse, para comunicarse. Tenemos definidas unas áreas y unas subáreas estratégicas de investigación, ¿cierto? Y esos claramente son transversales, no son de una facultad ni de un área del conocimiento, y eso también nos puede orientar para ver, bueno, si esta subárea del conocimiento aquí veo que participan o que hay cosas de 2 o 3 facultades, bueno, ¿quién está allí con quien yo pudiera hablar y de pronto enriquecer lo que yo hago? Y tenemos también las jornadas de socialización que hacemos cada 2 años, donde todos podemos ver lo que hacen los demás. Entonces, para finalizar, yo dejaría después de esto unas preguntas, y es
que nos preguntemos si tenemos comunidad o subcomunidades científicas en la universidad, si hacemos parte de comunidades locales, nacionales e internacionales, y si interactuamos hacia adentro y hacia afuera de la universidad. Creemos que tradicionalmente hemos dicho desde los primeros momentos de la primera acreditación de la universidad que somos muy endogámicos, que solo nos miramos hacia adentro. Eso ha ido cambiando un poco y pues hay muchos grupos que tienen colegajes con grupos de otras universidades del país o de otras partes del mundo. Pero hay muy poco colegaje y trabajo conjunto entre los investigadores y los profesores de la misma universidad. Entonces eso es algo que también tendríamos que ver. Hay algunos casos que se me vienen a la mente, hay proyectos conjuntos entre ingeniería y medicina, entre psicología y la Escuela de Ciencias Económicas. Tenemos ya 2 doctorados que claramente, o 2 doctorados que involucran a 2 facultades, o sea, el doctorado en biociencias es de la Facultad de Ingeniería y de la de Medicina, el doctorado de Educación de la Facultad de Educación y del CTA, ¿y de alguna otra? No, solo el CTA, ¿no? Y hay otras iniciativas también ya de maestrías donde claramente se ve una mayor articulación entre diferentes facultades. Entonces eso es una invitación para que cada vez lo hagamos más. Por eso la pregunta, la última, es: ¿conocemos e interactuamos con aquellos profesores de la universidad, de otras unidades académicas, con quienes podríamos hacer investigación interdisciplinaria? Yo estoy segura que si ustedes se proponen a buscar a esas personas, la investigación se enriquecería sustancialmente. Bueno, eso es todo lo que yo tenía para contarles o para mencionarles.